Mis queridos chicos, espero que estén teniendo un excelente día. Pues bueno, lo que vamos a ver ahorita es la geografía suramericana y más concretamente nos vamos a adentrar en la geografía física de nuestro país. Entonces, como ustedes van a ver más adelante, los temas que yo les voy a pedir que ustedes vean por su lado, tiene que ver con el relieve colombiano, ¿sí? Concretamente van a estudiar lo que son las tres cordilleras. Recordemos que la cordillera de los Andes, pues empieza desde el sur de Chile y se extiende por todo el occidente de Sudamérica y al llegar a Colombia, pues se divide entre la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Como van a ver ustedes en la lectura, pues la cordillera occidental, la cordillera central es la más antigua de todas. Estas cordilleras se originan por el choque de placas tectónicas que terminan generando estas protuberancias o estos relieves. Importante anotar, creería yo, que pues para que se nos quede grabado, entre la cordillera occidental y la cordillera central pasa el río Cauca, ¿sí? Vean. Bueno, el río Cauca realmente nace desde acá, desde el macizo colombiano, y se extiende hasta desembocar en el mar Caribe. Asimismo, entre la cordillera central y la cordillera oriental pasa el río Magdalena. También el río Magdalena nace acá abajito, ¿sí? En el Huila y también desemboca en el mar Caribe. Eso es lo que yo les quiero explicar ahorita más adelante, lo que son las vertientes de los distintos ríos, ¿sí? A dónde van a desembocar las distintas vertientes de los ríos en nuestro país. Bueno, cabe notar que en Colombia, aparte, obviamente el relieve más importante que tenemos en Colombia, pues son las tres cordilleras, pero aparte de las cordilleras hay unos sistemas montañosos independientes, que en el libro ustedes lo van a encontrar con el nombre de sistemas montañosos periféricos, es decir, que están aparte de las cordilleras. ¿Sí? Lo periférico es lo que es independiente, lo que es aparte. Entonces, por ejemplo, ¿qué sistemas montañosos periféricos tenemos? Las sierras y las serranías, o los cañones también. Entonces miren, por ejemplo, tenemos aquí al sur la Sierra de la Macarena, que si bien no hace parte de la cordillera central, es un sistema montañoso independiente. Lo mismo la Sierra Nevada de Santa Marta, para los que han ido a pasar por allá al Parque Tayrona y todo eso, conocerán lo mismo. Este es un sistema montañoso que no forma parte de las cordilleras. Tenemos también por acá también la serranía del Baudó, que queda en el Darién. Tenemos la serranía de Paraná, si mal no estoy, no Panamá, sino Paraná. Eh, y tenemos la del Chiribiteque, que no sé por qué acá no le ponen el nombre, pero esta acá es la serranía del Chiribiteque. Asimismo tenemos el cañón del Chicamocha, que viene siendo acá en Santander. Entonces, todos esos son sistemas montañosos que no forman parte de las cordilleras. También importante anotar que en las cordilleras pues tenemos distintos nevados, ¿sí? Por ejemplo, si nos acercamos aquí en la cordillera central, ¿qué nevados tenemos importantes? El nevado del Ruiz, ¿sí? Y el nevado del Tolima, ¿ok? Tenemos también acá en la cordillera oriental, en el departamento de Boyacá, la Sierra Nevada del Cocuy. Bien, chicos. A ver, me voy a apartar acá y vamos a seguir entonces. Este tema les corresponde a ustedes, mis queridos, estudiarlo por aparte. Bueno, en Colombia no solamente tenemos el relieve, no solamente son cordilleras, o cuando hablamos de relieve no solamente hablamos de cordilleras o de montañas, también los valles y los llanos forman parte
de el tema del relieve. Entonces, ¿qué valles tenemos en Colombia? Por ejemplo, los valles interandinos, es decir, que quedan entre los valles que quedan entre las cordilleras, ¿sí? Entonces acá dice, en medio de las extensas cordilleras que atraviesan el país se encuentran los valles interandinos, que son depresiones o hundimientos que por lo general están atravesados por algún río que los aplana y que moldea su forma. La mayoría de estas zonas son inundables y receptoras de sedimentos transportados por los cuerpos de agua. Bueno, y acá nos da dos tipos de valles, los valles transversales y los valles longitudinales. Algunos de los valles que encontramos más prominentes en Colombia, ¿sí? Los más importantes, por decirlo así, vendría siendo el Valle del Río Magdalena. El Valle del Río Magdalena se ubica entre las cordilleras central y oriental y se extiende desde el sur del departamento del Huila hasta la desembocadura del río Magdalena en el Mar Caribe. Entonces, si ustedes se devuelven lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? El río Magdalena está acá entre la cordillera central y oriental. ¿Sí ven? Acá pasa el río Magdalena y dice que nace acá en el Huila, ¿sí? Y desemboca acá en el Mar Caribe. Después tenemos el Valle del Río Cauca. Está ubicado entre las cordilleras occidental y central y se extiende el nacimiento del río en el macizo colombiano hasta el departamento de Bolívar, en Sucre. Nuevamente, si vamos acá al mapita, lo veremos claramente. El macizo colombiano, ¿sí? Está acá, ¿sí? Es precisamente como el nudo de montañoso de donde pues ya se desprenden las cordilleras, por eso en cierto modo se le conoce como macizo porque ahí se eh, concentra la masa montañosa, ¿sí? De, que después da como origen a las tres cordilleras. Y ese río Cauca va también a desembocar al Mar Caribe. Por eso es que este valle de acá, sí lo conocemos como el Valle del Cauca, ¿sí? Cuya capital es Cali. Ok, chicos, sigamos entonces. Aparte de los valles que hay, también tenemos llanuras, ¿sí? Pues donde tenemos más llanuras en Colombia, obviamente en la región de la Orinoquía, es decir, aquí, que a veces también se le llama región llanera, ¿sí? O llanos orientales, precisamente porque es una región muy plana, ¿sí? Que queda en el oriente y algo del sur de nuestro país. Entonces veamos cómo nos define acá el libro los llanos. ¿Sí? Las llanuras son extensiones de tierra que ocupan zonas bajas y planas de nuestro territorio. Entonces, miren, diferencia entre un valle y una llanura, principalmente el valle queda entre montañas, ¿sí? Por ejemplo, acá el valle del Magdalena, pues queda entre estos dos sistemas montañosos y lo mismo el valle del Cauca, lo mismo, ¿sí? Entonces, valle es una depresión de terreno que queda entre dos montañas. En cambio, una llanura es simplemente un terreno plano que no tiene que estar entre dos montañas. Acá, por ejemplo, ustedes donde ven montañas allá al fondo, sí, entonces un llano es un terreno plano sencillamente. ¿Qué llanuras tenemos en Colombia? La llanura del Caribe, al norte del país, ¿sí? Y está al norte de las cordilleras occidental y central. En esta llanura se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta, el desierto de la Guajira y las vastas zonas planas aptas para ganadería y agricultura. La llanura del Caribe se extiende hasta la costa colombiana sobre el Atlántico. Entonces miren de nuevo, chicos. Si ven, todo este terreno vendría siendo, esto acá también, desierto de la Guajira, y toda esta zona vendrían siendo llanos, ¿sí?
Obviamente pues acá la gran excepción es la Sierra Nevada, pero como dijimos es un sistema montañoso independiente. Pero todo esto viene siendo llanura. También cuando veamos hidrografía veremos que hay muchas ciénagas, es decir, eh, unas especies de pantanos que hay acá en esta zona del país, ¿ok? Bueno, ¿dónde más tenemos llanuras especialmente? La llanura del Pacífico, ¿sí? Ahí también la podremos ver pasando la cordillera occidental. Todo esto viene siendo un terreno llano, ¿sí? Esto es la llanura del Pacífico. ¿Por qué? Pues porque da acá con el Océano Pacífico. Y finalmente, veamos, tenemos las llanuras orientales que se extienden desde el piedemonte de la cordillera oriental hasta las fronteras de Colombia con Venezuela, Brasil y Perú. Esta zona se divide en dos subregiones, una denominada Orinoquía, que posee vegetación de sabana y está bañada por el río Orinoco y sus afluentes, y otra denominada Amazonía, con vegetación de selva tropical y bañada por el río Amazonas y sus afluentes. Entonces, como yo les decía ahorita, más temprano, ¿sí? Eh, todo este terreno es llano, ¿sí? Y tenemos pues acá lo que es la llanura de la Orinoquía, que posee un ecosistema de pradera. Acá pues más o menos, a ver, veamos una fotico como para que tengan una idea, os recuerden cómo es un ecosistema de pradera, ¿sí? Es un ecosistema soleado, ¿sí? De muchos pastos, muy plano, ¿sí? De no, o sea, hay vegetación, pero tampoco es tan boscoso, no es tan tupido. ¿M? Y hay algo de hidrografía, claro está. Dice que está bañada esta zona por el río Orinoco, que es el río que nos divide al oriente con Venezuela. Eh, y por sus afluentes. Los afluentes de un quiere decir como los pequeños ríos que se desprenden de ese gran río que es el Orinoco. Eso viene llamándose los afluentes. Entonces si ven que ahí sale el río Bichada, sale este otro río por acá, el río Meta, ¿sí? Entonces el río Orinoco tiene varios afluentes. Y dice que también estas llanuras de acá de la región suroriental del país también está la Amazonía, que ya es una región más selvática, todo lo que cubre acá el Caquetá, el Guaviare, el Baupés, el Amazonas, pues es una región plana, pero muy selvática. Ok, chicos. Eh, y un clima tropical húmedo. Bueno, ahora quiero que veamos un momento lo que les venía diciendo sobre los ríos y sus diferentes afluentes y vertientes. Cuando hablamos de vertientes, es que las aguas de los ríos terminan desembocando ya sea en el mar o en algún río principal. Acá al sur, por ejemplo, tenemos al río más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas, ¿sí? Tenemos al río Orinoco, ¿sí? Y bueno, tenemos el mar Caribe y el Océano Pacífico. Entonces, mira, por ejemplo, esta se llama, la número uno, se llama la vertiente del mar Caribe, es decir, todos estos ríos que vemos acá, se vienen a vertir o vienen a desembocar en el mar Caribe, ¿sí? Entonces si ustedes pueden mirar más de cerca cuáles ríos son estos, pues se darán cuenta qué ríos son los que van a desembocar en el mar Caribe. Esta viene siendo la vertiente, adivinen cuál. Correcto, del Pacífico, ¿sí? Entonces, es todo esto que nos muestran acá en color lila son los ríos cuyas aguas vienen a desembocar o a terminar o a verterse en el Océano Pacífico. Esta otra se llama la vertiente del, adivinen, ¿cuál es el río principal que cruza por acá? El Orinoco. Entonces,
Estos ríos son los que vienen a desembocar en el río Orinoco. Bueno, vamos a hacer otro videito y seguimos.